Buenos días, alumnos. Le doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Imperios coloniales. Vamos a hablar el día de hoy sobre los imperios coloniales. Recordamos que Europa los países europeos, por la gran población que había en aquellos tiempos, tomaron la decisión de expandirse, salir por la sobrepoblación que en esos tiempos había. Entonces se fueron a descubrir, a viajar a otros lugares. Entre eso estaban las grandes potencias. Estas grandes potencias miraron con deseos de poder expandir sus territorios. En este caso vamos a ver que el lugar donde querían o ambicionaban los países europeos era el África Negra y el Extremo Oriente. Vamos a ver ahora los factores que impulsaron el imperialismo colonial. Recordamos que el imperialismo es aquella actitud la cual impera, como su nombre dice, imperialismo, impera el poder, la autoridad de poder dominar los territorios, dominarlos, allá sea con la fuerza militar o también ya sea con lo económico. Entonces, los países, con el afán de querer expandir sus territorios, miraron con deseos al África y también al Extremo Oriente. Vamos a ver el día de hoy cuáles eran los factores que impulsaron el imperialismo colonial. Uno fueron sociales, económicos y políticos. Vamos a ver en lo social. En lo social, la gran masa de población había sobreabundado en Europa. Entonces, el crecimiento de la población, que era una fuerte presión demográfica, ya que no alcanzaban lugares para poder vivir, entonces decidieron expandirse. Abandonaron sus países, como por ejemplo 40 millones de europeos abandonaron su país y se fueron a explorar nuevas tierras. Otro fue económico. El económico, tenemos a las grandes potencias, países bien reconocidos durante esa época, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Holanda también estaba aquí, Bélgica, Alemania, también estaba Italia. Esos países tenían prestigio en Europa en aquellos tiempos. También estaba España, Portugal y también se encontraban, querían ellos tener todo el campo de inversión. ¿Dónde invertimos? Entonces miraron con deseos al África. Entonces, ¿dónde vamos a invertir nuestra economía? Entonces fueron a los países, fueron mirando y observando el África. Entonces ellos, con el afán de tener un campo de inversión económica, así subir sus ingresos, fueron y dominaron el África. Luego de esto, estas grandes potencias, se da el reparto colonial del mundo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ellos se creían los dueños en aquellos tiempos, como tenían gran economía, ellos se creían los dueños y empezaron a repartirse los territorios del África y también del Extremo Oriente. Entonces, ¿qué pasó? Aquí yo le he elaborado un cuadro y vamos a ver cuáles eran sus ambiciones de cada país. Por ejemplo, tenemos a Francia. Francia, en su inicio de sus exploraciones, quiso explorar el Sahara, el desierto del Sahara, y estableció un protectorado, o sea, protegió ¿a quién? A Tunisia. Todo esto se dio en el año 1881. Luego vamos a ver que Inglaterra
también en el reparto colonial del mundo, porque ellos se repartieron. Aquí yo he considerado a Inglaterra. Inglaterra estableció también un protectorado en Egipto. Luego posteriormente lo recibe a Turquía. Y también le pertenecía la isla de Chipre. Así se repartían los territorios. Luego de todos estos, la más ambicionada de todos los países europeos era el África Negra. El África Negra, en esta África se enfrentaban casi toda la totalidad de países europeos. ¿Quiénes se peleaban por el África? Se peleaba Inglaterra, se peleaba Francia y se peleaba Alemania, los tres países que querían dominar el África. Bien, cuando se repartieron los territorios, cada uno fue, como dice aquí, ¿no? Fue protector, o sea, fue un protector, prácticamente lo dominó. ¿Qué pasó cuando estos países dominaron a estas colonias? Muchos de ellos perdieron su identidad. Muchos de ellos se empobrecieron, se quedaron pobres y algunos corrían la suerte de tocarles países poderosos que con este protectorado su economía de ese país salió adelante. Pero otros no, otros en vez de salir adelante se empobrecían y también perdieron la identidad de su cultura. Recordamos que Francia invadió a estos países, al África. Entonces esos países perdieron su identidad, perdieron su cultura, porque recordamos que estos países europeos dominaron a todo que era la ambición del África negra. Muy bien, chicos, vamos con la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, ¿qué es el imperialismo? Recordamos qué es el imperialismo. Todos estos países habían querido dominar los territorios. Entonces, el imperialismo vamos a definirlo como una actitud o una forma de actuación política. Pero esto lo hacían a través de la fuerza militar. Para dominar otras tierras o comunidades, en este caso el África Negra. Entonces, todo esto lo hacían usando el uso militar o también su economía y dominaba al África y también al Extremo Oriente. Pregunta 2. ¿Qué zonas fueron las más codiciadas por las potencias europeas? Las más codiciadas, recordamos, era el África Negra y el Extremo Oriente. Pregunta 3. ¿A qué se llaman zonas de influencia? ¿A qué se llaman? La respuesta es una esfera de influencia o zona de influencia, es lo mismo. Entonces, es una área o región en la cual una organización, o ya sea el Estado, ejerce cierta clase de indirectas o dominación cultural, ya sea económica, ya sea militar o ya sea políticas. ¿Qué hicieron los países europeos? Inglaterra, Francia, Alemania, utilizaron su estrategia para poder dominar a aquellos países, reconociendo que lo hicieron a través del imperialismo. Pregunta 4. ¿Cuáles fueron las consecuencias del imperialismo? Las consecuencias, primero vamos a ver que se perdió la identidad cultural de los países y también de los pobladores indígenas que implantaron los patrones de conducta, ya sea de educación, ya sea de la mentalidad de los colonizadores. Por ejemplo,
¿Qué hacemos cuando un país como Francia, Inglaterra, Alemania viene a tu país, te domina, te trae tu cultura? Entonces se pierde la identidad porque te domina. Algunos, como decíamos, se levantaron económicamente, pero otros no. Entonces, las consecuencias del imperialismo, a algunos le convinieron y a algunos no. Entonces, las consecuencias del imperialismo, vamos a ver que hubo la desigualdad de desarrollo económico. Primero, acá también había un recelo, porque en el reparto colonial del mundo, algunos no estaban conformes con el reparto que les había dado los territorios. Algunos decían, no, a mí me tocó poco. Otros decían, yo tengo mucho. Entonces creó una rivalidad entre los países. Bien, la desigualdad del desarrollo económico entre potencias, ya sean industrializadas, también provocó el estancamiento económico de las naciones. Algunas decayeron y se convirtieron y fueron llegando a ser pobres. Algunos estuvieron en ventaja porque llegaron a tener contacto con las potencias ricas en aquellos tiempos. Entonces también había una ganancia y también había una pérdida. Se produjeron durante todos estos imperialismos coloniales, se produjeron movimientos nacionales. Estos movimientos contra el colonialismo. Algunos no estaban conformes que vengan otros países y te dominen. Entonces, ¿qué hicieron? Luchaban por su independencia. Algunos fueron reconocidos también su independencia. Otros se dejaron dominar. Entonces, se produjeron movimientos nacionales, tanto los coloniales, algunos sostuvieron su independencia política y también de algunos de sus países fueron independientes porque no estaban conformes que a otros les dominaran. Luego se produjeron guerras. Vamos a ver, estas guerras se produjeron guerras llamadas imperialistas por el control de las materias primas y de los mercados. Recordamos que el África tenía gran productos necesarios o materias primas, vamos a decirle, que estos países necesitaban. Entonces, Inglaterra, Francia, Alemania, necesitaba estas materias primas. ¿Y dónde lo encontraba? Lo encontraba en el África. Lo encontraba en el Extremo Oriente. Entonces ahí tenían material gratis. Entonces, ¿qué hicieron estos países dominantes? Invadieron y se repartieron, hicieron un reparto colonial del mundo, repartieron sus territorios. Por eso, más adelante, vamos a ver que después del imperialismo colonial se va a desatar una guerra llamada como la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con el reparto que se había dado en cada país que le tocaba sus territorios. También el deseo de ser reconocido, el deseo de tener gran prestigio delante de todos. Entonces, todo eso nació un resentimiento en el reparto colonial. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. El día de hoy hemos aprendido imperios coloniales. Recordamos que este imperio colonial se dieron entre Inglaterra, Francia, Alemania. Estos países europeos necesitaban materia prima, necesitaban productos. ¿Y dónde lo encontraban? En el África y en el Extremo Oriente. Entonces, y también fue la demografía, porque recordamos que Europa se había repoblado. Entonces, hubo el deseo de salir de su país y de expandirse a través de las expansiones, fueron codiciando el África. Y luego de haber codiciado el África y poner sus vistas en aquellos países, se hizo el reparto colonial. Se repartieron los territorios.
Y es por eso que a cada uno le tocó su parte. Como ya le hemos visto en la clase de hoy, Francia e Inglaterra, como el ejemplo, codiciaba el África negra. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.